será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las almas, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés, Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios. ¿Alguien recuerda el mensaje pasado, el domingo pasado, hermano? ¿Cuál era el tema? Ya se olvidaron, amén. Ten cuidado de ti mismo, amén, hermanos. Así que, hermano, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, tener cuidado de lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, amén, hermanos. Y también tenemos que tener cuidado de nuestro ánimo, amén, hermanos, porque no podemos ser de doble ánimo. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, amén, hermanos. El doble ánimo es un pecado. No podemos estar subiendo y bajando, porque eso es doble ánimo. Tenemos que permanecer en el Señor, porque Cristo viene pronto. Aquí se equivocó el diablo, amados hermanos, porque aquí se levanta un pueblo que no está titubeando. Aquí se levanta un pueblo que está firme. Aquí se levanta un pueblo que tiene visión. Aquí se levanta un pueblo que tiene un solo sentir, una mente y un corazón, el de Cristo, aleluya. Escúcheme, hermano, escúcheme, hermana. Usted que ha sentido que ya no podía, usted que siente que ya no puede y que el diablo le quiere destruir, ¿sabe por qué es? El diablo ya le vio ese aceite espiritual en la cabeza y ya sabe que hay un llamado, ya sabe que hay un propósito en su vida, y por eso lo quiere derribar, por eso lo quiere destruir. Aquí hay fuego de Dios. Yo siento la presencia de Dios, aleluya. El enemigo nos quiere fuera, amados hermanos, pero el que nos ha ungido y el que nos ha llamado es el Señor. Usted y yo nos corresponde, ¿sabe qué cosa, amado hermano? Someternos a Dios, resistir al diablo, y Él va a huir de nosotros. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 16 al 21. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Y la iglesia dice: si alguno oyere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Le voy a predicar bajo el tema el pecado de muerte. Todo pecado tiene consecuencias. Eso es lo primero que tenemos usted y yo que nos tiene que quedar claro primeramente en nuestras vidas. Todo pecado es pecado y tiene consecuencias. Amén, hermanos. Pero hay uno de muerte, bendito sea el nombre del Señor, por el cual se aconseja ya no pedir.
Amén, hermanos. ¿Cuál es ese pecado? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ese pecado es negar a Jesús. Ese pecado es negar su poder. Ese pecado es negar el poder de su sangre preciosa derramada en esa cruz. Ese es el pecado de muerte por el cual dice la Escritura, bendito sea el nombre del Señor, da el consejo que ya no se pida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahí mismo en Primera de Juan, regrese al capítulo 2, para que veamos, amados hermanos, que estamos hablando esto conforme a la palabra del Señor. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Como estaba ahí, lo encontró rápido. Amén, iglesia. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso le decía que conforme a la palabra, conforme al contexto, porque seguimos en las mismas cartas de Juan, amados hermanos, ese es el pecado de muerte: negar a Jesús. Negar a Jesús, negar su poder, negar el poder de su sangre. Y acá dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que no tiene al Padre, ¿qué tiene? No tiene nada. Amén, hermanos. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Amén. Entonces, negar a Jesús, amados hermanos, ya sea de palabra, bendito sea el nombre del Señor, o de hechos. Amados hermanos, hay muchas doctrinas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que incluso niegan que Jesús es Dios. Cuando la palabra a usted y a mí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos enseña que Jesús es Dios. Porque dice que en el principio es el Verbo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios, dice, aquel Verbo se hizo carne, en el versículo 14, y habitó entre nosotros. Pero cuántas doctrinas encontramos, amados hermanos, que niegan a Jesús como lo que Él es. Y cuando eso acontece, amado hermano, se está cayendo en pecado de muerte. Amén, hermanos. Por el cual la Escritura dice, se da la sugerencia, el consejo, que ya ni se pida. Imagínense qué fuerte, qué tremendo, bendito sea el nombre del Señor. Doctrinas, amados hermanos, aleluya, que se han extraviado de alguna manera de Cristo y le niegan. Seguimos en el mismo contexto. Vaya ya a Segunda de Juan, para que reforcemos más este punto, bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Juan, capítulo 1, amén, el versículo 9. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de doctrinas que niegan a Jesús como lo que Él es verdaderamente. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, acá dice que cualquiera que se extravía de la doctrina del Señor, vuelve y dice similar a lo que leíamos anterior, que dice que el que niega la doctrina de Cristo ya no tiene a Dios. Allá decía, ya no tiene al Padre. Amén, hermanos. Y luego dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Hoy que encontramos, amados hermanos, este tipo de doctrinas que niegan a Jesús. Imagínense, amado hermano, cristianos, amado hermano, que tienen todavía un poco de catolicismo en ellos, porque ya no idolatran las imágenes, pero sí idolatran otras cosas. Amén, hermanos. Cristianos que tienen un poco de mormonismo en ellos, son un poquito mormones, porque les han recibido en casa y les han metido su doctrina. Amén, hermanos. Y entonces son un tanto liberales, porque esos son los mormones, liberales. Ahí no hasta bailan y se echan sus cumbias allá, amado hermano, imagínense. Los testigos de Jehová toman, bendito sea el nombre del Señor, y niegan a Jesús como Dios, niegan al Espíritu Santo. Y hay cristianos que también cargan esa revoltura. Tienen poquito de catolicismo, tienen poquito de mormones, tienen poquito de testigos de Jehová y tienen poquito del mundo todavía. Porque no podemos perdonar, somos rencorosos. Tenemos rencor y no sabemos perdonar, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y de dónde proviene eso? De afuera del mundo.
Entonces, amados hermanos, negar a Jesús es el pecado de muerte. Si estamos aquí, hermanitos. Y se está hablando, amados hermanos, de los que han oído y conocido, aún así están negando al Señor de alguna u otra manera. O sea, han oído del Evangelio, han oído de Jesús, y aún así, amados hermanos, lo niegan de alguna u otra manera. Lo están negando, cerrándose así para ellos mismos la única fuente de vida, porque Jesús es la única fuente de vida. Entonces, amado hermano, por eso la Biblia enseña que ese es pecado de muerte, porque cuando se niega a Jesús, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, de alguna u otra manera se está cerrando la única fuente de vida, que es Cristo. Automáticamente ahí, amado hermano, se entra y se está en pecado de muerte. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cristianos que todavía tienen un poco de adventistas, todavía tienen ideas del séptimo día, creen que se van a salvar por guardar el día sábado. Imagínense, amado hermano. Entonces para ellos no vale el sacrificio de Cristo, para ellos no vale la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Si estamos aquí, iglesia, ellos se salvan por otro medio. Se salvan por una imagen, se salvan por un santo, se salvan por un ídolo, se salvan por guardar un día cuando el Señor dijo que Él era el Señor del día de reposo. Entonces se salvan por eso, amado hermano, porque todavía traen esa mezcla, traen esas mezclas todavía. Imagínense, amado hermano, y le tengo malas noticias: de una u otra manera está negando a Cristo. Porque para usted vale más ese santo, ese ídolo, esa imagen. Guardar ese día, a través de eso encuentra salvación, supuestamente. Pero está engañado por el diablo. Y a veces un poquito de muchas doctrinas, y a veces un poquito de revoltura de todo esto, amado hermano, por las propias ideas de cada uno de nosotros. Vagando en nuestras ideas, vagando en nuestras concupiscencias, en el yo pienso, en el yo creo, en lo cual me acomoda a mí, en lo cual me gusta, en lo cual me agrada. Y la cosa no es así, hermanos. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? Amén, hermanos. Por eso le decía hace un momento, el que cae en este pecado de muerte, mire, amado hermano, el que está bajo ignorancia, el que no ha oído ni conocido de Cristo, está bajo esa ignorancia, negando a Jesús. Pero para ellos no aplica esta parte. ¿Sabe para quién aplica? Para el que ya conoció, para el que ya escuchó del Evangelio, para el que ya conoció de Cristo y se aparta y le niega y se revuelve en todo lo antes mencionado. Se le hace una revoltura de ideas, una revoltura de doctrinas, una revoltura de opiniones. Amén, hermanos. Entonces dice la Biblia ahí, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que automáticamente ahí conoció y decide actuar de esta manera. Está pecando voluntariamente cuando se niega a Jesús de una u otra manera. Se está pisoteando la sangre de Cristo. Ya no queda mucho por hacer cuando se cae en ese pecado de muerte en el cual ya hay muchos cristianos envueltos. Amados hermanos, con esa sangre que la Escritura nos está enseñando, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que es esa sangre derramada en esa cruz, la cual usted y yo no podemos pisotear. Con esa sangre fuimos comprados. Ayer aprendíamos, amados hermanos, en los altares, bendito sea el nombre del Señor, que fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo. Cuando usted compra algo, amado hermano, usted pasa a ser dueño de eso que compró. Dios nos compró, Jesús nos compró. Ya no somos dueños de nosotros mismos, Él es nuestro dueño. ¿Por qué vivimos o queremos vivir en el Evangelio y le llamamos al Señor Señor y no hacemos lo que Él nos dice?
Queremos vivir como se nos dé la gana, cuando se nos da la gana, a la hora que se nos da la gana. Cuando ya no somos dueños nosotros de nosotros mismos. El dueño de nosotros es aquel que nos compró. Y no encuentra usted una buena porción, una buena partida de cristianos, amado hermano, rebeldes que quieren hacer las cosas como les da la gana ahí, cuando les da la gana. A lo mejor usted es uno de esos. Amén, hermanos. Imagínese, hermano, si el Señor es nuestro Señor y Él nos compró, Él es nuestro dueño, Él es el que dice a qué horas sí, a qué horas no, por qué sí, por qué no, cuándo sí, cuándo no. Amén, hermanitos. Y está aquí todo eso en su palabra. Amén. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Que nos empezamos a revolver. Es que yo pienso, es que yo creo. Porque hemos conocido de la palabra, amados hermanos, aleluya. Y de una u otra manera, amados hermanos, nos apartamos de la verdad. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Vaya conmigo ahí, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21 y 22. ¿Están ahí, iglesia? Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice el versículo 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. Amén, hermanos. Por él estoy diciendo que esto es para los que hemos conocido. Dice la Escritura, dice: mejor les hubiera sido no haber conocido, que después de haber conocido andar con sus payasadas, o con sus tonterías, o con sus caprichos, o con sus mezclas, o con sus ideas. Dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Y cuál es el camino? Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado y divagar, amado hermano, cada uno en lo que mejor le parece. Dice el versículo 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y hay otra porción de cristianos, amado hermano, que está en la iglesia y quizás dice: no, pero yo no me he apartado, yo estoy en la iglesia, yo no me he vuelto atrás, no he vuelto al cigarro, no he vuelto al alcohol, no he vuelto a las drogas, no he vuelto a la prostitución, no he vuelto al adulterio, no he vuelto a todo eso. Sí, gloria a Dios, está ahí, pero está hipócritamente. No se ha vuelto atrás a esas obras malas, bendito sea el nombre del Señor. Está dentro de la iglesia, pero está hipócritamente. Estamos ahí nada más de apariencia, estamos ahí nada más de fachada, estamos metidos en la iglesia ahí. Y es bueno porque nada el Señor le jala las orejas. Pero amado hermano, pero imagínese si se está en nada. Es ser un tanto nada más religiosos, amado hermano. Como cuando usted y yo íbamos a la misa, solo íbamos y estábamos ahí. ¿Y a qué íbamos? A nada bueno. A nada bueno íbamos. Entrábamos y salíamos igual o hasta peor. Amén, hermanos. Imagínense, y muchos llamados cristianos evangélicos hoy dentro de las iglesias igual. Qué terrible, amado hermano. Y a veces somos buenos para compararnos y decir: no, es que los católicos idólatras, bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo ya no idolatramos a veces imágenes, pero estamos idolatrando otras cosas. Y de todos modos, idolatría es idolatría. Idolatría es idolatría. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces, amados hermanos, tenemos que nosotros hacer conciencia, porque dice la Escritura: mejor les hubiera sido no haber conocido, que después de haber conocido apartarse del camino de justicia, apartarse de la verdad que es Cristo, apartarse del camino que es Cristo, apartarse de la única fuente de vida que es Cristo, y caer a ese pecado de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, amado hermano, dice: si algún hermano fuere sorprendido en algún pecado que no sea de muerte, pida a Dios y el Señor le dará vida. Sí, porque si, amado hermano, si el hermano falló y cayó en no sé, en algún pecado,
volvió al vicio del alcohol o algo, amado hermano, cometió un pecado de adulterio, de algo, amado hermano, pero se ha arrepentido, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Pero un arrepentimiento también de verdad, no hipócritamente, no de palabras, no para aparentar, no, hermano, sincero. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino de aquel pecado que no es de muerte y se pide por ese hermano, por esa hermana, dice el Señor, le perdonará y le dará vida. Pero porque él no ha perdido su fe en Cristo, ni está negando a Cristo todavía. Pero ya si alguno pierde su fe en Cristo y niega a Cristo, amado hermano, se le acabó todo. Negar a Jesús es el pecado de muerte y suena duro, pero dice que ya no se pida. Amén, hermanitos. Ahora, en Mateo capítulo 12, versículo 32, no lo lea, solamente apúntelo y lo lee en casa. Amados hermanos, también dice la Escritura que el que habla mal contra el Espíritu Santo, dice que ese pecado también ya no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Imagínense, amado hermano, lo que le decía hace unos minutos atrás de esta mezcla de doctrinas. Bendito sea el nombre del Señor. Y que amados hermanos hablan mal contra el Espíritu Santo, porque dicen que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo es solo una fuerza, que el Espíritu Santo es solo una esencia, que el Espíritu Santo, y están, amado hermano, imagínense, amado, que el Espíritu Santo es solo un título, dicen algunos, de todas estas doctrinas mencionadas hace un rato. Entonces, amado hermano, imagínense, están hablando mal contra el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera solo una fuerza, si el Espíritu Santo fuera solo un papel, un título, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, no hablara, y el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla, amado hermano. Pablo se quería ir a meter a predicar a unas partes y el Espíritu Santo le dijo, no vas. ¿Usted cree que un título, un papel va a hablar? Estamos aquí, hermanitos. ¿Sabe quién le dijo a Pedro que bajara y fuera a la casa de Cornelio? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera solo una fuerza, si el Espíritu Santo fuera solo un título, si el Espíritu Santo fuera todo eso, amado hermano, nada más, no hablara. El Espíritu Santo habla, pero estos no lo tienen, y el que no tiene Espíritu Santo también está perdido, porque es el que guía a toda verdad y a toda justicia. Se está hablando mal contra él, y dice la Biblia que se apaga, entristece al Espíritu Santo, y que ya no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. A través del Espíritu Santo hay muchas señales que seguirán a los que creen en su nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Mi alma te alaba, Jesús. Y que han mandado yo he sabido de lugares, amado hermano, donde han mandado callar a hermanos que están hablando en lenguas. Les mandan a callar. Imagínense, hermano, están apagando, entristeciendo al Espíritu Santo. Porque esos son dones. Ese es don y obra del Espíritu Santo en el creyente. Señales, dice, que seguirán a los que creen. Todo pecado tiene consecuencias, porque destruye, amados hermanos. Pero perder la fe en Cristo, negándole voluntariamente de alguna u otra manera, amados hermanos, ya no queda nada por hacer. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que se arrepienta y se vuelva al Señor. Esta gente que anda divagando, amados hermanos, en doctrinas, en pensamientos, en ideas, negando así el poder de Cristo, negando así el poder de su sangre preciosa, pisoteando el Espíritu de gracia, como leíamos ahí en Hebreos. Amados hermanos, dice que están pecando voluntariamente y ya no queda mucho por hacer. ¿Sí se está entendiendo, iglesia? Entonces, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que procedan al arrepentimiento. Y un arrepentimiento, amado hermano, de hechos, no de palabras. Porque dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso le decía hace un rato, hay algunos, amado hermano, que estamos en la iglesia y nos jactamos de decir, no me he vuelto atrás. Como el perro a su vómito y la puerca al lodo, no. Estoy ahí, pero el corazón está lejos del Señor.
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mucho más, amado hermano, si ha dejado hasta de congregarse, ha perdido cuántas cosas. Ya no tiene visión, no tiene gozo, no tiene anhelo, visión por servirle a Dios, por agradar a Dios. Amados hermanos, está volviéndose atrás, está de alguna u otra manera con sus hechos negando al Señor, y en peligro y en riesgo de caer a ese pecado de muerte, por el cual dice la Escritura que ya no se pida. Imagínense, hermano, qué terrible. Imagínense que tengamos una necesidad, porque hay otros, amado hermano, que se hacen llamar cristianos y solo son buenos para decir: hermano, hermana, ore por mí. Amén. Pero mientras ellos están viendo novelas, mientras ellos están durmiendo, mientras ellos se andan paseando, ¿usted cree que eso es así, hermano? No, hermano. Imagínese, con sus hechos se están negando a Jesús. Por eso, amado hermano, aquí está la respuesta por la cual a veces hermanos que se han apartado, que se han alejado, que andan en otra cosa, se ora y se ora y se ora, y se está quedando uno flaco en los ayunos, bendito sea el nombre del Señor, y como que nada pasa. ¿Sabe por qué? Porque han caído a esa situación. Ellos han cerrado la fuente de vida para ellos mismos y no están permitiendo que el Señor haga nada. No porque Él no pueda o no porque Él no quiera, porque ellos cerraron esa fuente de vida que es Cristo Jesús. Por eso Pedro dice acá, hermanos, por el cual ese pecado es por el cual yo digo que ya ni se pida. ¿Se está entendiendo, hermanos? ¿Quiere darle una ofrenda de palmas al Señor? Porque seguimos bajo el tema el pecado de muerte. Señor, esto es algo lindo y profundo y que edifica. Porque imagínense, hermano, en algún momento, cuántas de las veces nos hemos sentido frustrados, afligidos, Señor, y he orado tanto por este hermano, por esta hermana, y estamos ahí, y como que en vez de que mejor está peor. Cerró la fuente de vida que es Cristo, está en pecado de muerte, y hasta que no se arrepienta y se vuelva al Señor, algo podrá hacerse, algo podrá acontecer. Eso si tiene la oportunidad, que la muerte, Cristo va a venir en cualquier momento, o la muerte nos puede sorprender, y a cualquiera que lo agarre en eso se perdió. Amén, hermanos. Pero por eso hoy Cristo todavía está hablando. Por eso hoy todavía el Espíritu Santo está hablando para su pueblo, para los ya creyentes, sí, para los no creyentes también. Porque hay otra partida de cristianos, amados hermanos, los cuales están jugando. Ahí luego dicen: ya, hoy sí voy a buscar a dónde congregarme. Algunos que no se congregan, que nos van a ver a través de esas pantallas: hoy sí voy a buscar a dónde congregarme, hoy sí me voy a firmar bien con el Señor. Tienen la buena intención. Y un día lo dije, aquí lo voy a repetir, amados hermanos, conforme a la misma Escritura se entiende que las calles del infierno están llenas de buenas intenciones. Muchos que tuvieron la buena intención, pero se quedaron en eso, en intenciones solamente. Y la buena intención pues es buena, no deja de ser, sigue siendo buena, pero no es suficiente. Tuvieron la buena intención, pero no pasó de ahí, de intención nada más. Los sorprendió la muerte y se perdieron con todo y su buena intención. ¿Por qué, amado hermano? Porque se está tentando a Dios y al Señor no se le tienta. Porque está esa partida de cristianos, amado hermano, que preocupan. Ahí luego, ahí mañana, a ver si pronto, ya ahora sí, la semana, el mes que viene. Amados hermanos, se está tentando a Dios. Y el Señor no puede ser tentado. Es como si usted le dijera a la esposa o al esposo: mira, vieja o gordito, tú eres cristiano y a mí se me ha metido el diablo, me quiero ir a dar la vuelta al mundo y voy a pecar allá, y luego vengo y como tú eres cristiano y debes ser bueno y perdonador, me perdonas, y váyase y métase sus borracheras y vaya allá y regrese, le va a meter 3 cachetadas.
con la cazuela, con la silla, le va a dar. Pues sí, hermano, imagínese. Lo mismo a veces queremos hacer con el Señor, usted y yo. Señor, dame esta semana, dame este mes. Voy a seguir yo en mi situación, voy a seguir en mi pecado, o en mi situación, estancado ahí. Y ya luego vengo, y tú, como eres bueno, me perdonas. El tiempo es hoy, hermanitos. El tiempo es hoy. El Señor, amado hermano, está hablando a nuestras vidas. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Entonces, amados hermanos, es que está este problema, amados hermanos, en el cristiano. Póngame cuidado, estoy avanzando. El cristiano, amado hermano, este gran porcentaje, o este gran grupo, o esta gran porción de cristianos que está en esta situación que le voy a decir. Póngame cuidado, en la situación de todos pecamos. Todos pecamos, sí. Unos en una parte, otros en otra, todos pecamos. Se consuela y se conforma. Todos pecamos. Él allá, el otro acá. Imagínense, hermano, no puede ser así. Porque todos nos consolamos, nos conformamos, seguimos ahí hipócritamente. Que es que porque todos pecamos, pero no nos tenemos que conformar con eso. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que salir de esa condición. Tenemos que luchar por salir de esa situación y no conformarnos. No es que nadie es perfecto, dice. Yo fallo aquí, yo peco acá, tengo esta deficiencia, pero el otro hermano también tiene la suya. Y ya lo dice hasta con orgullo. Amén, hermanos. Con orgullo y arrogancia. Y imagínense, hermano, en que estamos cayendo usted y yo muchas de las veces, comparándonos con la vida del otro hermano, de la otra hermana. Bendito sea el nombre del Señor, cuando la Escritura dice que usted y yo nos debemos comparar con la palabra. ¿Sí se está entendiendo, iglesia? Pero ¿por qué nos comparamos con otro? Para consolarnos, para hallar una salida, un desahogo, una salida a nuestra hipocresía. Y estamos a veces metidos en la iglesia. Quiere darle una ofrenda de palmas al Señor, aunque sea de coraje. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Entonces, amado hermano, todos pecamos, todos, nadie es perfecto, todos fallamos, todos pecamos, y se cae en ese problema. Es un problema terrible, es un problema grave. Porque ¿sabe qué acontece ahí, amado hermano? Entonces se acomoda, se consuela y queda en lo que la Biblia ya llama práctica de aquel pecado. Está practicando aquel pecado, porque al cabo todos fallamos, todos pecamos, nadie es perfecto, y está practicando aquel pecado. Y dice la Biblia, lo que leíamos hace un ratito, que el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Porque el que practica el pecado está pecando voluntariamente. Está negando a Cristo, está cayendo en pecado de muerte, está pisoteando la sangre de Cristo y el Espíritu de gracia, aquel que conoció. El perro que se volvió al vómito y la puerca lavada al lodo. Amén, hermanos. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando caemos a esa situación. Nadie es perfecto, hermano, todos pecamos. No, hermanitos, así no puede ser. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque ya no estamos tratando usted y yo, póngame cuidado acá, ya no estamos tratando usted y yo con un Dios de madera. Estamos tratando con el Dios vivo, todopoderoso, que es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra. Cuando usted y yo estábamos en el catolicismo, usted y yo tratábamos con un Dios de madera. Pero hoy ya no estamos tratando con un Dios de madera. Hoy estamos tratando con un Dios vivo, el Dios todopoderoso. Amén, hermanitos. Sí, es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y qué dice ahí Hebreos? Ya el que cae en ese pecado, dice, ya no queda más que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar. Porque el Señor es fuego consumidor. Pero en su amor nos está hablando todavía hoy a usted y a mí. ¿Quiere darle gracias al Señor con una ofrenda de palmas?
practica el pecado, dice la palabra, amados hermanos, no es de Dios, no es nacido de Dios, es del diablo. Porque una cosa es pecar involuntariamente y otra cosa pecar voluntariamente, que eso es practicar el pecado. Amén, hermanitos. Cuando peca involuntariamente, reconoce, se arrepiente, clama, gime y no ha perdido su fe en el Señor, ahí todavía la tiene hecha. Si no, se murió en ese pecado. Pero, amado hermano, imagínense, si ya está pecando voluntariamente, ya está negando a Cristo y todo aquello, hermano, ya. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 47 y 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Acá dice, amados hermanos, que el que oye la palabra y no la guarda, amados hermanos, dice el Señor, yo no le juzgo. ¿Quién es el que nos juzga? La palabra que oímos. Porque una vez oída esa palabra, fue dado a conocer el Cristo de la gloria que salva. Amén, hermanos. Y si esa palabra se rechazó, ya no fue que el Señor nos quiso juzgar o que nosotros estemos juzgando al decir, se les va a hablar de Cristo y si no reciben, van a ser juzgados. Amado hermano, no por nosotros, por la palabra que se les va a ir a dar. Amén, hermanitos. Porque ya no hay mucho juicio, mucho juicio en esa iglesia. Mucho juicio hacen, mucho juicio y muy juzgadores, muy condenadores. No somos nosotros, es la palabra. La que nos juzga a todos, hermanos, es la palabra. La palabra que está escrita, la palabra hablada, y la palabra que si usted y yo rechazamos, esa va a ser la que nos va a juzgar en el día postrero, dice la Biblia. No nosotros. Amén. A todos nos va a juzgar la palabra en el día postrero. Amén, hermanos. Creyentes y no creyentes. Por eso hoy es el día de reflexionar cómo andemos, cómo somos, qué tipo de revoltura o mezcla traemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cómo estamos caminando en el Señor? Amén, iglesia. ¿Sabe qué le dijeron a un pastor allá en España? Pastor, yo le pienso para invitar a alguien a la iglesia, un familiar o un amigo, porque siento que tarde o temprano, en el primero, en el segundo, en alguno de los mensajes, van a salir ofendidos, van a salir sentidos de alguno de los mensajes. ¿Sabe qué le respondió el pastor, amado hermano? Tráigalos. Si usted quiere, yo los puedo hacer sentir bien, pero no les garantizo que se salven. Amén, hermanos. Porque ¿sabe cuál es el propósito, amado hermano? Que salga tocada nuestra conciencia. ¿Sabe cuál es el propósito, amado hermano? Que salgamos ofendidos y sentidos por nuestra condición. Sí, porque imagínense si se le va a tallar la espalda, si se le va a enaltecer, si se le va a dar gloria, si se le va a dar, amado hermano, se le va a dar una terapia de autoestima, se le va a dar, bendito sea el nombre del Señor, una clase de superación personal. Y la condición en la que vivimos a veces, hermano, no es buena. No es buena la condición en la que vivimos, y haciendo todo lo antes mencionado quedamos igual o peor. Nos hacemos más arrogantes, más enaltecidos, más nos desviamos. Pero sin embargo hay muchos que están predicando ese evangelio. Amén, hermanos. Entonces, amado hermano, es mejor que salgamos tocados en nuestra conciencia, cual sea nuestra condición, para que a ver si así mejoramos. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, ya del versículo 49 para adelante, dice el Señor: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hay otra porción de la palabra que decía el Señor Jesús. Decía: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si las palabras que yo hablo son de Dios o son por mi propia cuenta. Amén, hermanos. El cristiano que todavía guarda sensibilidad y temor a Dios se va a dar cuenta si el mensaje es de Dios, y le va a hacer bien para que afloje,
le va a hacer bien para que reflexione, le va a hacer bien para que luche, le va a hacer bien para que siga, le va a hacer bien para que persevere. Pero el cristiano que ya ha perdido el temor a Dios, el cristiano, amado hermano, que ya no está del todo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, amado hermano, va a pensar y a sentir que son palabras habladas por su propia cuenta de uno. ¿Y sabe qué le va a pasar? Se va a hacer más necio. Y un día me dijo un hermano: no, es que el asunto es que a veces tan duro que pues ya también uno se hace duro de tan duro que le hablan. Sí, hermano, cuando se está en otra cosa eso va a pasar. Cuando se está en otra cosa eso va a pasar. Pero, amado hermano, si usted y yo estamos conscientes de lo que es, amado hermano, en vez que eso nos haga más duros, nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer cambiar. Amén, iglesia. Y eso lo dice la misma palabra, amados hermanos. Dice que el evangelio del Señor es para algunos bendición y salvación y para otros tropezadero. Porque hay cristianos hoy, amado hermano, rebeldes que andan en otra cosa, o apartados que ya conocieron de la verdad y son peores que cuando eran mundanos. Cuando eran mundanos y no conocían de Cristo, eran más amables, más sonrientes, más convividores, más de todo. Amén. Vinieron al evangelio, pero no les aprovechó para bien, sino que les fue de tropezadero. Hoy, amado hermano, son terribles. Y supuestamente son cristianos, pero quedaron peor que antes de conocer, porque el evangelio les fue causa de tropiezo. Porque para unos es bendición y salvación y para otros tropezadero. Entonces, amado hermano, hagamos eso. Llevemos el mensaje de Jesús como el Salvador al que no le conoce. Y oremos para que una vez oído le reciba. Y si no, será juzgado por la palabra, como está escrito allí en Juan capítulo 12. Versículo 47 al 48, que la palabra es la que nos juzga a todos. Amén, hermanos. Amados hermanos, iglesia, reflexión, arrepentimiento, reconciliación con el Señor. Amén, hermanos. Amigos, si está alguno aquí o alguno que nos va a ver a través de las redes sociales, amigos, si has creído en el Señor, si has creído en la palabra, si has creído en el evangelio, y que Jesús es esa fuente de vida, ven a Él, recíbele, reconócele. El Espíritu Santo te ayudará, el Espíritu Santo te guiará. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de salvación, porque estamos en el verdadero, dice su palabra. Amén, aleluya. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra, aleluya. Cuidémonos como pueblo, cuidémonos como hijos de Dios de toda clase de pecado que tiene consecuencia porque destruye, pero cuidémonos más de este pecado de muerte. Amén. Negar a Jesús, perder la fe en Jesús. El predicador ha terminado el mensaje de Dios para tu vida. Es el momento oportuno para que recibas a Jesús en tu corazón. Haz esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar de los muertos para darme vida eterna. Te invito a entrar a mi corazón y rindo mi vida a ti para que seas mi Señor y Salvador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar y así perdonar todos mis pecados. Toma el control de mi vida. Amén. Ahora que eres un hijo de Dios, te invitamos a congregarte para que tu vida espiritual crezca. Puedes visitarnos en Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, en el 7505 Harrison Road, Everett, Washington 98203. Una iglesia comprometida con la expansión del Evangelio hasta que Cristo venga.